En esto les vamos a pedir, por favor, que sus micrófonos permanezcan en silencio durante la intervención del expositor. Durante la segunda sección, es decir, durante la sección de diálogos y preguntas, si usted desea intervenir, le vamos a solicitar que por favor utilice la opción de alzar la mano que se muestra acá en la barra inferior de la plataforma, ¿sí? Es un icono en forma de una mano que si usted lo aprieta, cliquea sobre este icono, levanta su mano, ¿sí? Eh, y le pediríamos por favor que indique su nombre y apellido y luego el moderador, en mi caso soy yo, le voy a conceder su turno dependiendo de la lista, se va a generar una lista de espera si las preguntas fueran muchas. Les pedimos por favor mantener un ambiente de respeto y cordialidad entre los participantes. Es importante informarles que este encuentro online está siendo grabado desde el momento que ha iniciado formalmente la exposición. Eh, bueno, dicho esto, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, especialmente a quien expone, el señor Mauricio Salgado. Dicho esto, les dejo con él para que pueda iniciar con su presentación. Mauricio, Muchas adelante. gracias. Muchas gracias, Héctor. Quiero agradecerle a los asistentes en la mañana de hoy por acompañarme en esta charla, a la cual pues, me ha invitado la universidad y particularmente Héctor, con quien compartimos hace algunos años en la universidad. Yo, compañero de Héctor como docente también en la universidad hace algunos pocos años, ¿no, Héctor? Así Sí, que pocos tuvimos años, la pocos años. oportunidad de compartir en algún momento. Y para mí siempre es un placer pues, tener actividades con la universidad y recordar, digamos, mi pasar por ella. En esta oportunidad, pues, atendiendo la diferencia de que siempre me tiene muy presente, quise compartir una temática que, conversando con los organizadores, yo les manifestaba, es una temática bastante relevante e importante en la ingeniería, pero que muchas veces tal vez no se le da el suficiente espacio y la importancia como para que la gente la haga parte de su formación universitaria. Y muchas veces su aprendizaje queda para la misma práctica y ejercicio profesional, lo cual está bien, pero desde un cierto punto de vista, probablemente algunos profesionales, por el desconocimiento previo que tienen de algunos de estos tópicos, simplemente pues, los ignoran y llegan desprovistos de un mínimo de herramientas o de conocimientos que les permita interactuar con ellos, o quizás también por el mismo desconocimiento no tienen la ocasión o la oportunidad de conocer este apasionante mundo de los pisos industriales y de usos diversos, más allá de lo que normalmente uno hablaría en términos de aplicaciones de pavimentos como tal. Entonces, la charla del día de hoy pues habla evidentemente de la tecnología para pisos de hormigón, y específicamente me quiero centrar en dos grandes ámbitos. El primero de ellos, probablemente el que con mayor frecuencia ustedes van a encontrar y que me va a servir como teatro de presentación y explicación de algunas temáticas, que hace referencia a los pisos industriales propiamente dichos. Y ya para finalizar, probablemente por un factor tiempo, sin la misma profundidad, pero sí dejando una invitación abierta, pues hay un mundo tan amplio como el que vamos a explorar en la charla de hoy, eh, pero con algunas señales de que es todo un tema, el uso de esos pisos de hormigón, pero en una aplicación para espacio público. Dicho esto, pues quiero, siempre como lo hago en mis presentaciones, situarlos a ustedes en qué temáticas y tópicos se van a trabajar en la mañana, en la tarde de hoy en realidad. Y en ese sentido, la presentación está dividida en tres partes. La primera de ellas habla de conceptos generales de la tecnología de pisos de hormigón, entendiendo que esto es un webinar y tenemos un tiempo limitado para abordar estas temáticas, pues yo he tratado de hacer un resumen que aglutina las ideas principales y lo que como mínimo debería conocer un profesional de la ingeniería y de la construcción sobre temas relacionados con los pisos. Con ese marco de referencia y con alguna terminología que les va a permitir entender algunas cosas de la presentación, yo voy a ingresar en lo que tiene que ver con la tecnología propiamente dicha de uso a nivel industrial.
Y finalmente, en el último módulo, pues voy a hacer referencia a lo que tiene que ver con la tecnología de soluciones para espacio público. Hago énfasis en que probablemente esta última parte es más que todo referencial y un abrebocas a muchas cosas que me interesaría que en el futuro ustedes también contemplen como una interesante aplicación de los pisos de hormigón. Empecemos por la primera temática, lo que tiene que ver con los conceptos generales de tecnología de pisos de hormigón. Y en ellos yo quiero llevarlos a una definición que no es propia, es básicamente la construcción de un concepto que desde el Instituto del Cemento y el Hormigón de Chile, donde soy el jefe del área de pavimentación desde hace muchos años, pues hemos tenido como estandarte en el Comité de Pisos Industriales, y es la definición de un piso de hormigón de alto estándar. Y en ella, pues básicamente se resumen varias ideas, en las cuales, pues obviamente un piso de hormigón de alto estándar no es un piso cualquiera, es un piso que obviamente va a tener una función, una aplicación de carácter industrial o comercial, y la definición de un requerimiento. Ese piso puede estar situado en instalaciones privadas o en espacios de uso público, pero, reitero, hay un requerimiento y una especificación especial que define su servicio y la función específica que va a cumplir. Por tanto, el concepto de piso ya lo tenemos que alejar del piso de la casa, del living, de la cocina, del garaje, de un piso que tiene que tener ciertas prestaciones porque las exigencias en solicitación van a ser muy especiales. Y en ellas podrían ir desde solicitaciones por, por altos niveles de carga, solicitaciones por niveles de planeidad que exigen una especificación especial y unas características especiales, eh, características de resistencia a la abrasión o a la circulación de cierto tipo de vehículos, o a garantizar ciertas condiciones que permitan hacer un uso formal, comercial o industrial en un determinado momento, o inclusive aplicaciones ya más específicas en industrias agroalimentarias, por ejemplo, en donde se requiere cierto tipo de pisos para poder garantizar una condición sanitaria del funcionamiento de dichas instalaciones, o algo que está muy en boga hoy en día con el tema de la pandemia que estamos viviendo, y es que probablemente algunas superficies también tengan que tener algún tipo de protección o aislamiento para evitar que haya presencias de algunos gérmenes, microbios o bacterias que pues, sean un impedimento para garantizar un nivel de sanitización en una superficie que debería tener ciertos estándares de limpieza. Entonces empieza uno a darse cuenta de que el piso tiene una connotación mucho más allá de lo que a veces le tendemos dar a este término, que probablemente suena como de poca importancia, pero en realidad tiene una gran relevancia como tal. Y como lo vamos a ver más adelante, probablemente es tan importante que si uno lo entiende como lo debería entender en un proyecto de ingeniería y de construcción, quizás puede determinar el éxito y fracaso, no solamente de un proyecto de edificación, sino de un modelo de negocio basado en las características del piso que tienen que satisfacer esas condiciones de prestación de servicio. Por tanto, la especificación técnica con la cual deben ser diseñados y construidos debe garantizar no solamente un óptimo desempeño durante toda su vida útil, sino que debe tener unas prestaciones tales que probablemente, inclusive, en muchos casos, tenga un mínimo o prácticamente un nulo mantenimiento. Y la razón fundamental es porque en algunos lugares donde estos pisos tienen que prestar su servicio, posiblemente durante su operación no haya medios o recursos o formas o facilidades para estar continuamente llevando a cabo reparaciones o mantenimientos en un momento dado. Entonces se podrán imaginar con esto que estoy diciendo que el diseño, la especificación y la construcción de un piso de alto estándar, pues eventualmente tiene unos inmensos desafíos con toda esta descripción que yo les he dicho. Ahora, tampoco quiero llevarlos a que se imaginen que un piso de alto estándar solamente se construye en una instalación como la NASA o algo por el estilo. No, en realidad cualquier industria podría tener un piso de alto estándar acorde a la función y a la dimensión del proyecto que estamos hablando. Por tanto, empieza a haber un detalle muy asociado al alto estándar con las características de calidad de la construcción. Entonces, aquí se combinan dos elementos. Un elemento en donde probablemente hay una alta exigencia en la seriedad como tiene que ser diseñado y construido el piso,
pero también que esa exigencia no se sobredimensione, llevando a este piso a unos costos inalcanzables, cuando en realidad su función no requiere de tanto. Entonces, ahí tenemos que compaginar esas dos situaciones y sobre esta base quiero que ustedes lo tengan bien presente como eje temático del día de hoy. Ahora, cuando hablamos de superficies pavimentadas, pues evidentemente llegan a nuestra mente ideas asociadas a lo que tiene que ser probablemente lo que hemos visto en calles y carreteras toda la vida, ¿sí? Un pavimento en donde por él pasan buses, camiones, automóviles y él tiene que prestar un servicio para ese tipo de circulación. Entonces, probablemente la palabra pavimentos, que ya tenemos muy determinada y muy definida, pues la encontramos claramente en la definición de lo que es un pavimento de una calle o una carretera. Y encontramos que hay un primer apellido asociado al pavimento en calles y carreteras, y ese apellido está asociado a la materialidad de la capa de rodado. En esencia, hay muchos tipos de pavimentos, pero los dos más importantes, o los más comunes al menos, son los pavimentos de asfalto y los pavimentos de hormigón. En ese caso, pues cada uno de ellos tiene unas características, un estándar de diseño, unas propiedades que nos llevan a definir lo que estamos pretendiendo tener como superficie para ese tipo de servicio. Ahora, cuando nos salimos del marco de las calles y las carreteras, los pavimentos siguen existiendo, pero para otros usos. Eventualmente podríamos tenerlos en pavimentos exteriores de hormigón para solicitaciones pesadas, para heavy duty, como le dicen algunos, en donde probablemente se requiere de ese pavimento, pero ya no en un formato de circulación vehicular bajo una dirección determinada, sino eventualmente con una aleatoriedad de los movimientos o definida por vehículos que pesan mucho más allá de los camiones que con ejes cargados ya están definidos por la normativa de un país en un momento dado. Entonces aquí encontramos una tipología de exigencia un poco distinta, pero en los dos tenemos un elemento común. Ambos están en espacios exteriores, es decir, están expuestos a los efectos medioambientales y por ende su comportamiento no solamente va a estar determinado en el tiempo por las solicitaciones de carga, sino también por lo que está sucediendo en el medio ambiente circundante. Agua, por precipitación, viento, sol, radiación solar y una cantidad de efectos que pueden cambiar tanto la temperatura y la humedad y obviamente el comportamiento de ese pavimento determinan cómo deben ser diseñados y cómo deben ser construidos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros entramos a una instalación que está cubierta, que está protegida, que inclusive sus condiciones climatológicas son otras, ya empezamos a hablar de otros conceptos y empezamos a dejar la palabra pavimento afuera, en la calle, en los exteriores, y empezamos a incorporar el concepto de piso. Y es ahí donde empezamos a encontrar una interesante definición y es dónde se habla de pavimentos y dónde se habla de pisos. Entonces, en el Comité de Pisos Industriales del Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile, acordamos que cuando nos refiriéramos a instalaciones exteriores deberíamos estar hablando de pavimentos exteriores. Pero si estamos hablando de una superficie pavimentada dentro de una edificación, sea cual esta su función, estamos hablando de un piso o un piso interior. Que obviamente si es de hormigón, pues sabemos su materialidad y obviamente si sabemos su función, probablemente tenga un apellido asociado a esa función. Entonces hablamos de pisos industriales de hormigón, de pisos comerciales de hormigón. Hay una línea muy delgada en algunos pisos que podrían estar en áreas comerciales exteriores. Por ejemplo, lo que usted puede encontrar en una plazoleta, en un centro comercial, que podría estar adentro o afuera, y aquí podríamos hablar de pavimentos y pisos para espacios públicos, por ejemplo. Y esto es la última parte de la presentación. Pero aquí yo quiero llevarlos a que es muy importante estar hablando de los pisos industriales o de los pisos interiores o de los pisos de hormigón sobre la base de la definición anterior, es decir, pisos de alto estándar. Y esto lo menciono porque el uso de la palabra radier, que es muy común aquí en Chile en materia de construcción, pues radier es cualquier cosa. Podría ser un piso de una alta especificación, pero podría ser simplemente una extensión de hormigón sin ningún tipo de diseño o sin ningún estándar de construcción. Entonces, para poder diferenciarnos de esa palabra tan
mal usada y sin ninguna definición práctica, el Comité de Pisos Industriales del Instituto del Cemento y del Hormigón acordó y ha determinado y ha hecho una cruzada por eliminar la palabra radier de cuando estamos hablando de pisos de alto estándar. Entonces, aquí nosotros deberíamos estar hablando de pisos interiores de hormigón. Cuando vamos a hablar de radier, que va a ser muy difícil que lo quitemos del argot de la construcción, pues se lo dejamos más bien a pisos secundarios en donde no estamos hablando de un piso de alto estándar. Aquí vamos a hablar de pisos de alto estándar y por ende las características de lo que en la presentación va a emanar. Y esta parte es súper importante para que ustedes lo tengan presente. No sé si están viendo la presentación. Tengo dudas, Héctor. Sí, se ve Mauricio. Ya, perfecto. Yo soy el que tengo problemas para visualizarla. Entonces, ahí se ve la presentación sin problema. ¿Ok? Bueno, luego viene el tema de definir qué regula y norma los pisos de hormigón. Cuando uno habla de pavimentos, de calles y carreteras, en Chile al menos, pues existe el manual de carreteras, existe el código de normas y especificaciones del MIMBU, y hay una normativa para ese tipo de aplicaciones, tanto en el diseño, la especificación, la construcción, inclusive la reparación de los mismos. Pero nosotros estamos hablando de pisos, pues las superficies pavimentadas de hormigón a nivel interior no se pueden ni diseñar ni pensar como calles y carreteras. De hecho, no aplica la ASTO, no aplican los conceptos tradicionales que probablemente mucha gente entendería que son propios de un pavimento, sino que aquí hay otras consideraciones. Entonces, el marco normativo y regulatorio pues estará en publicaciones como las que estoy mencionando ahí, en donde la ACI 360 o la ACI 302 o el TR, el reporte 34, digamos, del Reino Unido, son publicaciones que determinan las condiciones en las cuales se debiera construir un piso de alto estándar y en las cuales el Instituto del Cemento y Hormigón de Chile pues ha orientado al público en general y a los profesionales a que sigan esa normativa y esas recomendaciones técnicas para lograr los pisos que respondan a la especificación que seguramente tanto entidades o mandantes, principalmente de carácter privado, pues tienen en sus proyectos que muchas veces vienen definidos en su especificación y en sus características constructivas desde el extranjero. Entonces, el estándar mundial está, para el caso de pisos, determinado por estas publicaciones. En el caso de la ACI 302, pues está la guía de los pisos y de las losas en términos de los estándares de construcción. En la 360 está más orientado hacia el diseño. Y en el caso de la TR34 combina ambos elementos. Esto lo menciono porque hay como dos grandes mundos. El mundo americano, de la American Concrete Institute, en donde pues obviamente la ACI tiene su forma de recomendar y diseñar los pisos, pero también ha sido muy utilizada en nuestro medio en algunos proyectos, en particular la recomendación técnica 34 que utilizan en el Reino Unido, por algunas características y especificaciones, especialmente en proyectos donde los requerimientos de planidad, como vamos a ver más adelante, son muy específicos. Entonces, cuando nosotros entramos a ver cómo está dividida esta gran industria de los pisos, pues yo los dividiría en dos grandes componentes. El mundo de los pisos, de los proyectos nuevos, en donde obviamente hay un proyecto que se planifica, se especifica y se diseña, se ejecuta y se construye, y obviamente se verifica que ha cumplido con la especificación como tal. Y ahí hay un ciclo en el cual se suele trabajar y ya está muy determinado por lo que acabamos de mencionar. Obviamente, cuando se trata de un proyecto nuevo, y sobre todo en la actualidad, pues ya están definidos unos estándares tanto en materiales, en tecnología, en procesos constructivos, que en parte lo vamos a ver el día de hoy. Y eso, pues, digamos, ya está claramente especificado y hay una ingeniería asociada para ello. Pero están también los proyectos que ya existen y existen desde hace muchos años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, en donde probablemente fueron diseñados o construidos para otro tipo de solicitaciones o ni siquiera respondieron a una especificación o a un diseño de ingeniería como lo que hoy en día
exija el estándar nacional y mundial. Entonces, probablemente haya muchas instalaciones que hoy por hoy requieran reparación, mejoramiento o repotenciamiento o readecuación porque su función ha cambiado dadas las exigencias y el trabajo y la función que pueden cumplir hoy en día. Entonces, existe también una industria en la cual es necesario diagnosticar la situación actual, definir la especificación de un tratamiento, diseñar y ejecutar los trabajos de recuperación o reparación o mejoramiento o repotenciamiento de esas estructuras y también un proceso de verificación de que se han alcanzado los estándares a los cuales se pretende llevar esa estructura existente. Y esos dos grandes mundos hoy en día en Chile coexisten y tienen cosas muy interesantes que yo quisiera compartir con ustedes. Ahora, desde la perspectiva de esos dos grandes mundos, como ustedes pudieron notar, había 4 grandes momentos que comienzan por, obviamente, el proyecto y la planificación, en donde, en primer lugar, si se tratara de un proyecto nuevo, pues hay que definir cuál es la función y el uso del piso que se va a tener. Esa es la primera gran pregunta que tendría que resolverse. Se identifica la expectativa que el mandante va a tener para que él tenga claro que esa expectativa va a generar automáticamente un costo y una inversión que va a determinar los montos que hay que introducir al proyecto como tal para que éste alcance esa expectativa. Y si no, pues tener claro cuáles son las limitaciones y cuál es el estándar al que se puede llegar en realidad. Que muchas veces no lo define el mandante, sino lo define la función precisamente, como vamos a ver más adelante. Y se identifican los plazos de ejecución y puesta en marcha que también definen procesos constructivos, tecnología, materiales y demás. Luego viene una parte que es la especificación y diseño de ingeniería. Obviamente es un trabajo de gabinete, que al igual que cuando se diseña un pavimento por la ASTO para calles y carreteras, pues aquí un proyectista analíticamente como consultor y asesor debería conocer el punto anterior, conocer las expectativas del cliente y con base en la normativa internacional, pues definir el proyecto de diseño. Y esto es muy importante porque uno de los grandes temas que nosotros identificamos hace algunos años es que faltaba una masa crítica de diseñadores y de asesores en estos temas, porque a veces lo que nos encontrábamos era que había muchos consultores de diseño de pavimentos para carreteras y calles que ocasionalmente diseñaban pisos y ahí encontrábamos una gran falencia, porque eran estructuras que iban a tener un comportamiento diferente y como tal había que analizarlas y proyectarlas de manera diferente. Los métodos de diseño eran otros, el procedimiento constructivo era otro, la forma de trabajo era otro, y evidentemente esa brecha hemos tratado de recortarla desde el Comité de Pisos Industriales del ICH, y por eso la motivación para charlas como la que están escuchando el día de hoy. Se coordina y se integra con el resto de obras de la instalación. Aquí hay un tema muy importante. Cuando yo estoy hablando de una calle o una carretera especialmente, pues son proyectos donde el pavimento es el protagonista y dependen de ellos mismos. Pero cuando yo estoy hablando de una instalación como una bodega, un centro de distribución logística, en donde hay una edificación que parte del hecho de que es un conjunto o un sistema integrado de obras, pues yo tengo que tener una coordinación en términos constructivos. Y evidentemente no es fácil, sabiendo que tienen bastantes profesionales de diversas funciones o formaciones técnicas que deben interactuar en un área y una superficie acotada. Y ahí viene una complejidad no menor que tienen los pisos en un momento dado. Se define el estándar que responda a esa expectativa inicial y se especifica el proyecto en cuanto a materiales, herramientas, equipos, procesos en general. Luego viene una tercera parte que es muy, muy interesante porque estos proyectos, a pesar de que salgan de gabinete con unas características definidas, el diseño no para de estar evolucionando y tener una dinámica por cuanto este tipo de proyectos, por la misma interacción espacial y temporal que tiene con otras obras y con otros componentes del proyecto que hace parte, necesita que se compatibilicen en terreno la ingeniería de gabinete con la situación de obra existente. Y eso no es fácil. Por tanto, muchas veces, a pesar de que el proyecto esté muy bien planificado, muy bien diseñado y muy bien especificado, también hay que hacer una coexistencia en la ejecución de obra y en el desarrollo de los trabajos como tal, tanto desde el proceso de hormigonado como en el proceso de terminación. Entonces, eso lleva a que haya un diseño integrado y una ejecución coordinada y no tan aislada como entregar una memoria de cálculo y después
ver qué pasa con el proyecto. No, aquí hay una integración y el diseño tiene que estarse constantemente revisando y chequeando para que cumpla con el estándar, que es muy sensible a que si el proyecto, el proceso de ejecución no se cumple, podría ser de un alto costo porque las fallas o el incumplimiento de determinados estándares podría perjudicar el proyecto en una medida significativa y eso podría generar grandes sobrecostos que no es la idea. Y es tan importante el estándar con el cual se debe alcanzar la terminación de un piso, que por eso existe una cuarta faceta que es el control y verificación técnica de los indicadores que debe cumplir y la verificación de los mismos. Es tan importante como es planificar, diseñar y construir y ejecutar un piso, también es verificar que hay el cumplimiento de esos estándares para chequear que está en condiciones aptas para cumplir su función. Entonces, si la especificación técnica dice que hay que tener un piso de una determinada planeidad, pues yo no puedo decir simplemente, ahí está su piso y eso es todo. No, yo tengo que verificar y chequear que efectivamente se cumple con esa planeidad. Porque si yo no chequeo eso y efectivamente tengo equipamiento, como vamos a ver más adelante, con requisitos muy especiales y unas exigencias muy claras para su función, en la cual si no se tiene esa planeidad, pues se pueden tener condiciones de inseguridad industrial o simplemente inoperancia de algunos equipos de carga o dispositivos de carga, pues evidentemente mi piso no me va a servir para nada y yo voy a tener que hacer una intervención. Entonces es muy importante chequear y verificar esos aspectos de índole constructivo. Algunas aplicaciones industriales y comerciales que requieren pisos con especificaciones especiales. Evidentemente la industria logística, la industria agroalimentaria, la industria de los refrigerados, la industria electrónica y el retail. Y uno dice, oye, pero un piso es un piso. Cada uno de ellos tiene requerimientos y especificaciones muy, muy distintas. En el caso de la industria logística, los centros de distribución logística tienen unas exigencias muy altas en términos de nivelación y planidad de los pisos. ¿Por qué? Porque el almacenamiento en altura exige que los equipos de carga pues no pueden estar bamboleándose, por decirlo coloquialmente, en sus procesos de desplazamiento o en su movimiento con cargas. Entonces, hay un estándar para ese tipo de aplicación. En la industria agroalimentaria, yo algo mencioné anteriormente, pues hay unos niveles de condición sanitaria y exigencia sanitaria que hacen que el piso tenga que tener una determinada terminación y eventualmente pues especifica los materiales que se pueden usar o no se pueden usar o qué tipo de determinación tiene que tener el piso que satisfaga las condiciones de manipulación de los alimentos que van a estar siendo procesados y almacenados en esas superficies de pisos. O eventualmente, si estamos en áreas frías, pues los pisos obviamente van a estar en toda su operación a bajas temperaturas y tienen que ser diseñados y construidos para ese propósito. Entonces no pueden fallar o tener problemas que eventualmente impidan que haya una pérdida de la condición óptima para ese resguardo de esa temperatura o refrigeración. En el caso de los pisos para usos electrónicos, pues hay unas restricciones de carácter de electricidad estática que podrían dar al traste con el funcionamiento de ciertos equipos específicos. Entonces se necesitan aislamientos y terminaciones superficiales no menores en los pisos y eventualmente habrá que pensar en hacer un tratamiento a esa superficie que uno podría ver inofensiva, pero que puede ser de gran relevancia dadas las características que se tienen. En el caso del retail, pues podríamos decir que tiene una función en la cual probablemente no es tan exigente en solicitaciones, en cargas o en fines específicos, pero sí probablemente está a la exposición del público en donde la estética va a ser un factor determinante. Entonces, obviamente, pues empiezan a tener otros atributos que ser valorados. Y en eso, pues la ACI 302, pues complementa todo esto con algunas características sobre los usos, los tipos de pisos, de acabados, que cada una de las aplicaciones se recomendarían como tal. Veamos algo de la tecnología de pisos industriales. Entonces, retornemos a nuestras definiciones. Por piso industrial de hormigón, entenderemos aquella superficie pavimentada, localizada al interior de una instalación, la cual al no estar expuesta al rigor del clima y el medio ambiente exterior, determina algunos aspectos de su diseño y construcción
y además cumple con la función de soportar soluciones de alta exigencia en términos de carga y abrasión por parte de los vehículos y las personas. Ustedes pueden ver en el trasfondo de la fotografía que hace marco a esa frase, pues evidentemente hay unas condiciones de terminación que no las vamos a tener en una calle o en una carretera. Más allá del brillo, lo que yo destacaría es el hecho de la convivencia de ese piso con elementos estructurales que obviamente, como ustedes se dan cuenta, pues el piso hace parte de un sistema integrado donde se van a seguir haciendo faenas de instalación y en donde obviamente después van a aparecer otros elementos. El objetivo de un piso industrial es fundamentalmente satisfacer las necesidades de operación del cliente. Por tanto, su diseño se realizará con base en esas expectativas y en esas necesidades. Por tanto, el tipo de actividad productiva, que como vimos anteriormente, ya empieza a definir las características que pudieran llegar a tener, pero también complementada con la información que usted tenga sobre el tipo de carga, si estas van a ser puntuales o van a ser móviles, si el tipo de tránsito va a tener un tipo de desplazamiento en particular, regular o aleatorio, si va a tener usted exposiciones a derrames o no, si usted va a tener escurrimientos de líquidos, si usted va a tener ataques químicos, así como cualquier otra incidencia de humedad y temperatura o de otros aspectos, podrían determinar lo que son los elementos con los cuales se debería diseñar y construir un piso de estas características. Entonces el tema no es trivial. Las preguntas claves que debería formularse cualquier persona frente a un proyecto de pisos son las siguientes. ¿Cuál va a ser el uso del piso? Eso es lo primero que cualquier persona debería preguntarse. Por tanto, es comprensible entender que si un piso cambia de función en el tiempo, probablemente tenga que tener un reacondicionamiento. Entonces alguien podría decir, no, pues oiga, esta bodega que construimos hace 15 años, ahora la vamos a dedicar a otro fin. Y pues puede que el piso esté en condiciones estructurales óptimas, pero si esa reconversión de uso lleva a otro estándar funcional, pues va a ameritar el que haya un reacondicionamiento. Entonces, no es solamente tener un piso y una instalación, sino es preguntarse si ese piso responde a esa función específica. Entonces, ahí tenemos una gran pregunta que resolver. Segundo, ¿qué tipo de cargas solicitarán al piso? Esto en términos de cantidad, tamaños, dimensiones, pesos. Van a ser personas, van a ser cajas apiladas, van a ser rack de almacenamiento, van a ser grúas, van a ser grúas con rueda neumática o con rueda metálica dura. ¿Qué tipo de vehículo usted va a tener? ¿Y cuál es el orden de magnitud de esas solicitaciones? Usted va a tener unos cargadores de tantas toneladas que le podrían averiar una superficie que aparentemente usted la ve muy robusta, pero que con las primeras de cambio podría tener un efecto abrasivo o desgastante que usted no contempló y que probablemente no contempló el proyectista, y eso es gravísimo para su negocio, porque le va a implicar a usted dejar de operar, dejar de funcionar para reparar esas condiciones. Entonces, son preguntas que usted tendría que tener resueltas desde un principio. ¿Cuáles son las características mínimas requeridas para una adecuada operación del piso? ¿Qué aspectos son necesarios o es necesario considerar para la elección de la tecnología y el proceso constructivo específico para la definición de la ejecución de ese piso? Entonces ahí ese entramado de preguntas pues hace que no sea trivial el asunto y que amerita la conversación que estamos teniendo en la mañana de hoy. Y que vuelvo y les digo, como lo mencioné en un principio, yo he sido profesor del área vial, de ingeniería de pavimentos, por más de 25 años probablemente, y en todos estos años, pues yo tengo claro que todos los profesionales que se gradúan de ingeniería conocen un pavimento para una calle y una carretera, pero sé que un grueso de la población que pasa por las universidades no tiene conocimientos suficientes sobre instalaciones de pisos y se cometen gruesos errores que después tienen elevados sobrecostos en la implementación de estos proyectos. Y esto genera una oportunidad interesantísima para que profesionales del área de la construcción se perfeccionen y profundicen en estos temas. Y obviamente, pues hayamos profesionales que nos hayamos especializado en todos estos temas para dar respuesta a las preguntas que normalmente pues tienen los clientes y las industrias que requieren tener no cualquier instalación o no cualquier piso. El calculista de pisos o el proyectista de pisos debe ser una persona que conozca de varios temas. Uno, de los usos de pisos,
de los tipos y magnitudes de las solicitaciones de carga, de las características de la regularidad superficial que debe tener ese piso, que no tienen nada que ver con lo que uno maneja en calles y carreteras, especialmente en carreteras donde, por ejemplo, existen indicadores como el IRI, en donde el IRI probablemente es muy exigente para una carretera, pero está muy lejano de una exigencia de regularidad de planidad como la que se necesita en un piso industrial. Entonces, evidentemente, estamos frente a una estructura mucho más exigente en lo que tiene que ver con la regularidad superficial y textural. Definición de la tecnología de diseño y construcción, características ambientales a las que estará sometido y los tratamientos posteriores que eventualmente se requerirán para dar cumplimiento a la especificación y la función. Y eso es algo que el proyectista debe conocer desde el primer día. Eso no es que yo calculo el espesor del piso y se acabó mi trabajo. No, al contrario, ahí es donde comienza todo el concepto de entender cuál es la estructura que se va a diseñar y se va a proyectar. Y de ahí la especialización. Y de ahí el problema que yo les decía cuando una persona erróneamente va y contrata un consultor de pavimentos de calles y carreteras para el diseño de un piso, en donde él no conoce ni los materiales, ni los procesos constructivos, ni los usos, ni las implicaciones. Por tanto, podría simplemente decirle a usted, construya un piso de tantos centímetros de espesor, con juntas cada tantos metros de separación, y ese es su proyecto. Y ahí usted estaría simplemente con el 1% de la definición del proyecto. A ese nivel estamos hablando. Hay que entender que en la lógica de comprensión de un piso hay que conocer aspectos relacionados con el almacenamiento intensivo, estanterías, apilamiento sobre el piso, que pudiera ser la función a cumplir. Y evidentemente ahí hay un cálculo estructural y evidentemente ahí hay un diseño. Pero también en cómo va a operar quienes se van a mover ejerciendo una transferencia de cargas dinámicas al piso. Es decir, no es solamente el cálculo de cargas estáticas, sino también cómo se van a movilizar los vehículos que van a llenar esas estanterías o que van a llenar esos racks. Producción con solicitaciones mecánicas, químicas y térmicas. Entonces, evidentemente, ahí hay un tema de analizar a qué se va a ver expuesto el piso. Si va a haber posibilidades de que tenga problemas de alabeo, si va a tener agentes que mecánica, química o térmicamente lo van a exponer, pues yo debería diseñar, escoger materiales, escoger procesos constructivos o escoger terminaciones que compensen o que le den elementos para soportar ese tipo de solicitación. ¿Cuál es el tipo de circulación de vehículos? ¿Qué tipo de rueda va a ser la que va a circular en el caso de vehículos de carga? ¿O qué situaciones especiales nosotros tendríamos que en un momento dado tener como terminación de un piso? Necesitamos darle condiciones de seguridad industrial en las cuales sea un piso que sea antipolvo, antiestática, antideslizante y otras cosas más. Entonces son preguntas no menores que acompañan toda la definición del piso más allá de solamente la determinación de espesores. Por tanto, cuando usted habla de uso de pisos, pues vienen a su cabeza temas como áreas de almacenamiento, centros de distribución logística, plantas de procesos industriales, plantas de producción de alimentos, productos farmacéuticos, elementos electrónicos, cámaras de frío, salas de venta. Es decir, todas esas instalaciones que usted había visto durante años como instalaciones que probablemente alguien las había hecho, pero sin ningún tipo de evaluación o ingeniería, pues resulta que sí la tienen. Y probablemente si no están cumpliendo su función o lo hacen deficitariamente, es porque se la entregamos a una persona que no estaba preparado para ella o no tenía las competencias y calificaciones. Porque construir el piso para todas ellas, pues es fácil de materializar, pero no es simplemente tener un trompo de hormigón para extenderlo, una regla de 3 metros para aplanarlo y un helicóptero para alisarlo. Se necesita ingeniería y se necesita conocimiento. Y eso es algo que hace falta en nuestro medio y desde el Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile estamos tratando de elevar el estándar de una industria que lo requiere porque las exigencias del mercado son cada vez mayores. Tipos de carga son provenientes de elementos de almacenamiento que cargan el piso, que descargan ese elemento sobre pilares, de estanterías, de racks. Son cargas que llegan a ser transmitidas o almacenadas en pallets o van directamente en el piso. Son cargas debidas a equipos que hacen operaciones de levante o de movilización o desplazamiento.
¿Qué características mínimas tiene que tener su piso? En cuanto a durabilidad, facilidad de mantenimiento, versatilidad, porque eventualmente puede que su instalación no tenga siempre el mismo layout. Entonces, tenga que adecuarse a las condiciones que usted va a darle de readecuación o de versatilidad a los desplazamientos que va a tener. O cuál es la tecnología y proceso constructivo que usted debería especificar según la terminación superficial, método constructivo o equipos que vaya a trabajar. Entonces, ahí hay grandes temáticas que hay que chequear y entender. Cuando uno está definiendo un piso de hormigón, tiene que tener claro que obviamente hay elementos que son muy determinantes y es el tipo de carga que se va a tener. Si son cargas concentradas o son cargas distribuidas, si son cargas por pilares o por zonas de almacenamiento, si son cargas en donde los vehículos van a tener ciertas características o si el problema va a ser una condición de punzonamiento o una condición de asentamiento. Entonces, hay toda una condición de cargas, tensiones, esfuerzos y probablemente esté la superficie o el área cargada para la cual yo tenga que hacer los cálculos estructurales y la consideración de la misma. Entonces, todo eso, usted en la ACI 360 pues va a encontrar la forma de entender toda esta mecánica y todo este proceso de diseño y cálculo. Si vamos a temas específicos, pues aquí hablemos de cosas que son muy frecuentes en las áreas industriales, sobre todo cuando se trata de centros de distribución logística. Entonces, por ejemplo, el tipo de rack. La gente pensaría que los rack son todos iguales y resulta que no. Cada uno de ellos tiene una forma de almacenamiento diferente, tiene una forma de entrada y salida de las mercancías. Por tanto, el tipo de vehículo y la forma como se cargan, pues es muy distinta. Y también podría darse el caso de que la forma como se apila, según el tipo de elementos que usted pretende almacenar, obliguen a un uso intensivo en altura, en área, en superficie, en volumen, que defina el layout y la forma como debiera ser el transitar de los vehículos de carga. Y eso también obedece un diseño y una consideración del proyecto. Número de posiciones de altura del rack, pesos de los pallets, tipos de pesos de grúas, tipos de racks, tipos de tránsitos, si son definidos o bidireccionales. Aquí yo quiero mostrarles una cosa bien interesante. ¿Sí? Normalmente la gente está acostumbrada a ver los vehículos de la izquierda, que son el típico cargador, ¿sí? Que probablemente se ve en la inmensa mayoría de los bodegas o zonas donde hay almacenamiento de cargas en un momento dado. Entonces, este llamado popularmente YALE, pues le traslada a usted cargas y pues usted probablemente esté acostumbrado a ello. Pero el problema es que eso tiene una limitante de altura en donde máximo usted pueda tener un almacenamiento de 6 o 7 metros, en donde estos vehículos no tendrían problema no solamente en levantar la carga, sino en manipularla a ese nivel de altura. Pero cuando usted ya empieza a tener la obligatoriedad de hacer un uso intensivo de la superficie y obviamente ya necesita apilar más elementos a una mayor altura, como 11 o 13 metros, o 15 o 18 metros, o 25 o 30 metros, pues evidentemente pues su dispositivo de apilamiento o carga o transporte pues ya no es el mismo. Entonces empieza a haber una transformación en el dispositivo y en el tipo de elemento que puede hacer esa manipulación de carga. Y eso hace que haya una transformación en el tipo de superficie que se necesita para que cada una de esas grúas en cada uno de esos elementos pues operen. Y ahí empieza usted a tener una explicación de por qué los centros de distribución logística modernos hoy en día ya no pueden utilizar las superficies construidas hace 15, 20 o 25 años, donde bastaba una superficie no muy regular, donde una Yale pues, se podía desplazar sin ningún problema. Cambio hoy en día se necesita para poder tener en todos estos sistemas de almacenaje o en estos centros de distribución logística, pues cosas que respondan a esa exigencia. Hoy en día Chile está en un estándar muy alto a nivel mundial en la ejecución de pisos y en el almacenamiento de este tipo de cargas a esos niveles de apilamiento. Inclusive con todo lo que eso implica en un país sísmico como este, tener apiladas cargas a 20 metros de altura, por decirlo menos. Entonces, ahí
viene un desafío interesante en el diseño del piso, en el diseño del manejo de la manipulación de las cargas, que no podemos dejar de lado. Entonces, esta imagen es muy decidora de qué pasaría si el piso no cumple con ciertas características en la dirección transversal o longitudinal. En que, obviamente, si yo tengo que elevar una carga a 10, 12, 15, 18 metros, y tengo que hacer un desplazamiento de esa carga en altura porque pues no la voy a bajar hasta el piso porque podría ser ineficiente en operación, pues esa grúa tiene que mover esa carga a esos niveles. Y evidentemente se genera un proceso que está asociado a esa estabilidad del sistema en donde no podemos permitirnos que se nos caiga un elemento, sea cual fuere este, ¿sí? Desde una altura de 15 o 20 metros, exponiendo a los trabajadores, exponiendo al usuario o exponiendo inclusive a la misma grúa que sufra un volcamiento. Entonces, evidentemente se necesitan unas características de planidad y nivelación no menores en este tipo de instalaciones. También es claro entender que la evolución de estos vehículos ha hecho que cambie el tipo de rueda. Y al cambiar el tipo de rueda, algo que pareciera algo probablemente inofensivo, es muy decidor, porque evidentemente esta rueda dura es mucho más agresiva con la superficie del piso. Entonces probablemente ese cambio de grúa podría destrozar no solo las losas, sino especialmente las juntas y especialmente aquellas juntas de construcción que usted pudiera llegar a tener. Entonces, evidentemente, pues también hay un diseño en el tipo de junta, las tolerancias en apertura, en sellos, en terminaciones, en todos los dispositivos que, como les digo, especialmente para la transferencia y para la definición de estas juntas de construcción, hoy en día se tienen que emplear en procesos de este tipo, que el asunto no es trivial, como simplemente decir, oiga, cada tantos metros hay que hacer un aserrado de la junta para darle una junta de construcción. El tema va mucho más allá. Toda la tipología de equipos que hay en el mercado, todos ellos probablemente podría decir que están en su totalidad en el medio local, pues probablemente sean la condición en donde a un proyectista le dicen, mire, este es el tipo de vehículo que va a circular por mi instalación, por tanto, asegúrese que mi piso va a quedar correctamente diseñado para su operación. Algunos de estos son tan sensibles a la planeidad que si no tiene esa planeidad simplemente no circulan. Algunos de estos dispositivos son robotizados o podrían serlos o tienen tolerancias o exigencias de planeidad tan grandes que podrían afectar el funcionamiento de mi negocio porque simplemente los vehículos de carga no operan dada que no hay condiciones de seguridad. Entonces, el tema no es trivial. Y hoy en día, en donde el e-commerce se ha puesto tan de moda, en donde toda la optimización de servicios, como ustedes pueden ver en la fotografía inferior, en donde existen ya equipos y dispositivos aquí en Chile que hacen esa parte robotizada, pues se imaginarán ustedes que para la parte civil de construcción, pues no es trivial la ejecución de los pisos, pero por fortuna aquí en el país existen muy buenas empresas contratistas de gran escala capaces de responder a las exigencias que internacionalmente están dispuestas para proyectos de este tipo. Ahora, también hay que entender algunas cosas que diferencian la operación de un piso. Algo que aparentemente se vería inofensivo, como ver a este caballero de la parte superior izquierda movilizando unas cajas, pues es muy determinante en el diseño, porque él está haciendo una operación en una superficie que fundamentalmente ha sido concebida para que tenga una multidireccionalidad, un libre movimiento como tal. A diferencia de la fotografía a la derecha, en donde ustedes ven que hay una definición del movimiento, ¿sí? Una dirección, inclusive una ruta de desplazamiento del cargador que nunca cambia y que obviamente pues yo debería tenerla en consideración. Y obviamente esta información, que aparentemente no es muy grande, es definitiva sobre lo que le importa a quien va a operar. Eventualmente, la cantidad de juntas que pudiera encontrarse quien se está moviendo en términos multidireccionales podría ocasionar inconvenientes en una confortable circulación. Por tanto, si el movimiento es multidireccional, uno lo que trataría es de eliminar la mayor cantidad de juntas y tener una superficie libre de juntas. Por tanto, los diseños deberían ser de losas de gran tamaño, no de losas chicas, sino losas de gran tamaño que me aseguren que ese movimiento multidireccional, pues obviamente
se va a poder hacer sin que el operario sufra vibraciones o movimientos cada vez que pase por una junta. Ahora, hay que entender que eso tiene sus proporciones, porque evidentemente, pues no voy a hacer una losa de gran tamaño si la función del piso es simplemente la manipulación de unas mercancías con un equipo de carga en donde esta maniobra no es tan exigente en términos de confortabilidad, pero eventualmente si lo es, pues puede hacer una gran diferencia en un momento dado. En el caso de un movimiento direccionado o un tráfico definido, como en realidad es el término correcto para referirse a este tipo de solicitaciones, pues la dirección en donde yo encuentre eventualmente cierta tipología de juntas puede favorecer o no el uso de ciertos procesos constructivos. Por ejemplo, los postensados son una opción muy interesante aquí, porque evidentemente en la dirección de circulación tengo menos juntas. Entonces yo podría tener este tipo de cosas. Pero eso no significa que no se puedan hacer otros procesos constructivos, simplemente estoy ejemplificando para que noten la diferencia de lo que eso significa. Ahora, ¿cómo chequear y verificar que efectivamente hay un piso que es plano? Ya les dije que así como en los pavimentos de calles y carreteras existe el llamado IRI, pues en el caso de los pisos existen, digamos, estándares mundiales ya definidos con números que tienen una representación y un significado eh, que se miden y se interpretan con equipos a la escala que obviamente pues estamos manejando, a diferencia de medirle la regularidad a una carretera en donde se necesita un equipo de alto rendimiento, aquí se necesita un equipo más versátil, más pequeño, pero sí de mayor precisión. Entonces, pues existen los llamados DISTIC y otros dispositivos como tal. El DISTIC existe en nuestro medio local, ¿sí? Aquí ya se trabaja, está la oferta del mercado donde se puede tomar esa medición, ¿sí? Y existen los números F, que son el número FF, que básicamente mide la planicidad o planidad de un piso, y está el número FL, que mide la nivelación horizontal de un piso. Los dos esquemas que ustedes ven son los que permiten referencialmente entender de qué se trata un número F o un número L. Y los números asociados en escala pueden definir la regularidad que se necesitaría desde un piso para uso corriente, un piso de uso normal, un piso plano, un piso muy plano o un piso superplano. Y cada uno de ellos se especifica en función de eso. Evidentemente, llegar a una superficie superplana tiene un costo mucho más elevado que un piso corriente. Y esto no es lineal. Entonces, hay que entender que uno diseña, especifica y presupuesta los proyectos en función del uso que van a tener y obviamente, pues uno no va a poner una superficie superplana para una sala de ventas porque no se necesita, pero si uno no puede colocar un piso corriente en un centro de distribución logística donde la planidad es determinante. Entonces, ahí yo tengo que buscar cuáles son los usos, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones que tiene que cumplir mi piso? Ahora, la escala que acabamos de ver anteriormente, pues está referenciada a lo que dice la ASI 360, pero los británicos también tienen cosas muy interesantes que decir y ellos tienen sus propios sistemas asociados a un número que se calcula según sea un movimiento libre, que me da una escala funcional FM, desde el FM1, FM2, FM3 o FM4, ¿sí? Con valores E y F asociados a una función que yo pueda tener. Entonces lo mismo, según el tipo de uso, pues hay una planeidad como tal, pero con un elemento adicional. No es lo mismo lo que yo le voy a exigir si el movimiento es libre o si el movimiento es definido. Entonces, en cada uno de esos casos, pues existen algunas relaciones. Y también hay una relación entre lo que dicen los números de la ACI, los FF y FL, con los números del TR34. Aquí ustedes ven cómo se mide, en el caso de un flujo definido, esa planidad con un perfilómetro. Entonces yo puedo tener este tipo de tecnologías para el servicio y el uso de la medición de lo que se llama un FMI. Sí, obviamente el tiempo es corto para una explicación tan detallada como la que estamos teniendo el día de hoy. Entonces, evidentemente, pues la invitación que yo les hago es a que entren a pavimentando.cl, el portal web del ICH, donde ustedes van a encontrar secciones de ese portal dedicadas a tópicos relacionados con los pisos, donde ustedes van a poder descargar nuestro manual de diseño de pisos industriales y donde pues obviamente van a encontrar algunos
publicaciones, algunos videos, algunas conferencias, algunas cosas que hacen relación a estos tópicos y que obviamente pues podrían complementar lo que yo humildemente pues les estoy, digamos, abriendo los ojos el día de hoy con esta charla que me ha permitido la Universidad Central compartir con ustedes. Entonces, mi invitación en este caso es a que visiten pavimentando.cl y bueno, ahí van a encontrar no solamente temas de pisos, van a encontrar temas de pavimentos, pero hago énfasis en que van a encontrar estos elementos en dicho portal. Ahora, complementando el tema de pisos que estábamos hablando, pues viene una temática de cómo se construyen. Y probablemente uno dirá, bueno, pues vestiendo hormigón. Pero los equipos que obviamente se utilizan en cada caso dependen también de la función que yo vaya a tener. Entonces, obviamente, si yo voy a tener un tráfico direccionado, pues tendría que ser por fajas. Y si yo voy a hacer un movimiento de libre movimiento, tendría que ser por paneles. Y al ser por paneles, los equipos de pavimentación no son cualquier cosa, sino que hay equipos para ese tipo de sistemas constructivos. Entonces, obviamente, las cerchas reticuladas que ustedes las ven comúnmente en las instalaciones de calles y principalmente, pues aquí tienen una función a esa escala. Eventualmente las reglas vibratorias flotantes y obviamente están los láser screed o las niveladoras láser para pavimentación a gran panel. Pero cada una de ellas tiene una especificación asociada, es decir, hay un tipo de estándar que cada una de ellas puede construir. Evidentemente una regla vibratoria no me sirve para construir un centro de distribución logística. ¿Por qué? Porque máximo yo voy a lograr un FM4 o un F30 o un FL20 con esa regla, porque obviamente su operación y manipulación manual hace imposible darle la planeidad de un piso de alto estándar para los niveles de altos números de exigencia o niveles de exigencia muy alta en números o indicadores. Las cerchas podrían tener un poquito más. La ventaja de una cercha sobre una regla vibratoria, además de poder garantizar un poquito más de planeidad, está en el rendimiento en metros cuadrados que yo podría construir. Y ni se diga, pues si yo voy a utilizar una láser script, que obviamente pues es el equipo, por decirlo de alguna manera, indicado para pavimentación de gran precisión y gran nivel, independiente de la marca que ésta tenga. Obviamente hay que complementarlo con algunas herramientas de acabado, en donde obviamente existen reglas rectificadoras, platachos de magnesio para distintas funciones. Entonces, hay términos de uso común que la gente probablemente pues, no los escucha mencionar, pero no se los imaginen, que por ejemplo, que es un band cutter, o un check rod, o un channel float, o un bulk float, y cuál es la función de cada uno de ellos, una llana, un escollón, para la terminación del piso según las circunstancias. Nosotros en el ICH hemos hecho algunas publicaciones, algunos cuadros, algunas cosas que les recomendamos al público en general, donde puede encontrar información como la que yo estoy compartiendo acá. No pretendo que aquí lean esta tabla, sino más bien invitarlos a que sigan nuestras publicaciones, a que entiendan lo que nosotros hacemos como recomendación. Y este cuadro, pues, es una invitación a que vean lo que son características de los pisos industriales según su localización y aplicación. Qué tipo de hormigón se debería utilizar, qué tipo de armadura, junta de construcción, junta de retracción, según sea una zona de logística, reglamentaria, refrigerada, electrónica, retail, como hablábamos inicialmente. Obviamente, aspectos como las juntas de construcción son muy determinantes, características asociadas a los acabados de las superficies, a la puesta en obra, obviamente a las terminaciones superficiales, entonces entender cuándo se utiliza una alisadora simple, una doble o una pulidora, o qué tipo de terminaciones con recubrimiento se podrían emplear en determinados casos según su función. ¿Qué diferencia hay entre un piso alisado y un piso pulido? Y cuál es la función de cada uno de ellos y cuál es el estándar al que se puede llegar y cuál es la terminación que se trabaja. Conocer conceptos como hoy en día se manejan de los acabados de tecnología de pulido espejo. Aquí yo estoy explicando un acabado que hicimos en la pasada Expo Hormigón en nuestra zona de demostraciones constructivas del ICH, y aquí algunas experiencias de tecnología que está presente en Chile y que ya se hace para hacer pisos de un alto nivel de planeidad y obviamente una terminación superficial que estéticamente pues también contribuye a que sean vistos por su calidad y su prestación como función operativa para un proyecto de carácter industrial.
existe tecnología en donde estos equipos ya pues se manejan prácticamente en forma autónoma o robotizada. Entonces hay niveles de rendimiento muy altos en términos generales. Hay toda una industria alrededor de lo que son las protecciones, los recubrimientos, que abarca desde revestimientos epóxicos, protecciones de pisos de alto tráfico, protección de ataques agresivos, para fines decorativos, para protección de conductividad eléctrica. Y existen especificaciones para cada una de las funciones y usos de cada una de las referencias que existen en el mercado, sean epóxicos, poliuretanos, acrílicos, metacrílicos, metacrilatos, etcétera, y cada uno de ellos tiene una función específica, no se puede utilizar indiscriminadamente. Entonces, vuelvo y le repito, el diseño también debería tener por parte del especialista conocimientos que les permitan hacer sugerencias sobre cuál es el más conveniente en cada uno de los casos. Cosa que el recubrimiento no solamente se haga acorde a la función, sino acorde a las expectativas de durabilidad, de mantenimiento, de terminación, de acabado, de resistencia a la abrasión, de resistencia a distintas características y propiedades que ya están definidos. Entonces, según el uso de cada una de estas instalaciones, pues hay tipos de tránsito, consideraciones especiales, tipos de acabado, requerimientos, normativas. Es decir, no es un tema trivial, sino que es un tema que hay que estudiar y analizar. Obviamente, el espacio de hoy es más introductorio y una invitación a que se perfeccionen estos temas. Y yo les insisto, es muy importante la medición en estos temas. Es parte integrante del estándar de hoy en día, el control y la verificación técnica, y estos equipos pues ya están aquí en el país. Como resumen, en este cuadro yo les puedo contar lo que es el tipo de superficies que hay expuestas y cubiertas, y obviamente pues las expuestas tienen terminación con pulido o con alisado. Hay cubiertas con recubrimientos que pueden ser de cualquier tipo, como los que mencionamos, epóxicos, metacrilatos o algunos otros. ¿Cuál es la regularidad que se utiliza según los números F o números L? ¿Cuáles son los tipos de juntas? Si es que tiene o no tiene juntas. ¿Cuál es el tipo de solicitación? Si son cargas estáticas distribuidas o estáticas concentradas. Según el tipo de desplazamiento, el tráfico es definido o aleatorio. Según el tipo de usuario, es usuario peatonal, vehicular industrial pesado, vehicular para usos especiales. Se va a construir por faja, se va a construir a gran panel. Si ustedes se dan cuenta, hace una hora todos estos términos ustedes no los conocían. Y parte de mi objetivo el día de hoy es no que se vuelvan expertos en pisos industriales, pero sí que manejen la terminología, sí que manejen los conceptos, y este cuadro resumen lo entiendan y les diga algo. Probablemente si yo hubiera empezado la presentación con esta tabla, ustedes no hubieran entendido gran parte de su contenido, pero lo que yo esperaría, y ojalá haya sido así, es que ustedes les diga algo el contenido de esta tabla. Hay toda una tecnología alrededor de las necesidades de reparación. Entonces, asimismo, como en la construcción hay todos los estándares, también hay técnicas para cada tipo de deterioro típico en una instalación industrial. Hay productos para cada tipo de problema. Entonces, no se puede generalizar. Yo no le puedo dar aspirina a todo el mundo. Tengo que darle un tipo de remedio acorde a su patología. Y eso también exige una expertise y un profesional preparado para esos tópicos, que por fortuna en el medio pues ya hay algunas personas que pueden colaborar con estos fines. Preparaciones según el problema que usted tenga. Hoy en día hay una industria llena de productos más rápida y eficiente, pueden repararle juntas, como por ejemplo lo que usted ve en la fotografía. Para terminar, la última parte de la presentación, me quiero centrar como lo dije al principio, dejar el abrebocas de algo que tiene tan largo como de ancho como la parte anterior de la presentación, y es los usos que yo puedo tener en espacio público, en donde obviamente el hormigón es el protagonista. Ya sea porque el hormigón se construye in situ o porque se construye a partir de elementos prefabricados. Pero lo importante es que el hormigón hoy en día en el espacio público tiene una cosa muy importante, y es que tiene gran versatilidad, mucha variedad de aplicaciones que ayudan no solamente en lo ornamental, sino en la facilidad del mantenimiento o inclusive a contener el despropósito de atentar contra el espacio público. Entonces, existen gran cantidad de materiales que hoy en día, pues, perfectamente pueden contener de una manera mucho más
eficiente el arbitrario uso de ciertas zonas, o el mal uso de ciertas zonas, o el deterioro al que puedan verse expuestos por diversos factores. Entonces, hoy en día ha evolucionado y el hormigón pasa a ser muy interesante sin perder la lógica de lo que se busca en esencia en un espacio público, y es funcionalidad y estética. Por tanto, el mundo del hormigón y de los pisos para espacio público hoy en día le permite una amplia variedad de soluciones. Por ejemplo, están los hormigones estampados, los hormigones con árido expuesto, los hormigones porosos para fines de uso drenante, los pulidos espejo que pueden tener sembrado de árido y tener una terminación muy bonita, o la coloración de las superficies a full color que pueden darle una terminación, o el tinturado de pisos, o los recubrimientos que no solamente pues hay para fines industriales, sino también para fines estéticos, en donde el color, las texturas y las formas pasan a ser muy interesantes, o por ejemplo los terrazos, que son técnicas muy interesantes de recubrimiento de superficies que probablemente no necesitaban gran terminación, con un alisado hubiera sido suficiente, pero que para una función específica estética pues pueden complementarse muy bien con el hormigón. Entonces ahí ustedes tienen mucho que trabajar en términos de una temática que yo la encuentro apasionante y muy interesante. Entonces, en resumen, y para que les quede en su cabeza el día de hoy como aporte de esta charla, está lo siguiente. Un piso de hormigón de alto estándar, pues está definido por la identificación del tipo de piso más adecuado según las necesidades del estándar requerido. Exige seleccionar un proceso constructivo conveniente al presupuesto y al estándar que usted está persiguiendo. La implementación de las mejores prácticas constructivas, más que un costo, es una inversión. Y la utilización de la mejor tecnología disponible para lograr requerimientos especificados para el piso, pues evidentemente debería ser la premisa para la definición de un piso de alto estándar como el que desde hace muchos años en el Comité de Pisos Industriales del ICH hemos tratado de impulsar. Para mí, estas tres frases son las que ustedes tienen que tener: conocer la tecnología disponible, saberla especificar en los proyectos y utilizarla de la mejor manera con la calidad que corresponde según el tipo de pisos. En pavimentando.cl hay dos paneles que se desarrollaron hace un par de semanas, que yo les invitaría a que los vieran, ya que no pudieron verlos en vivo y en directo. Hay uno que hicimos con un panel de expertos sobre soluciones para espacios públicos sustentables, que tuvo la presencia del jefe de la DITEC y de un experto internacional de los Estados Unidos en soluciones para este tipo, y de dos arquitectos que se mueven en este ámbito y que dieron aportes muy interesantes a la aplicación del hormigón. Y ustedes pueden, a través de Pavimentando, ingresar a estos videos para que los puedan ver si no tuvieron la oportunidad. Y asimismo, los invito a que vean también el panel de expertos que desarrollamos en la temática de soluciones para áreas industriales y comerciales, competitivas y durables, con expertos de Argentina, España y Chile, quienes pues tuve la oportunidad de moderar en una charla muy interesante sobre pisos industriales como tal. Esto sería todo. Quedo a disposición de Héctor, modere las preguntas. Me pasé unos minutitos, pero creo que quedaron las ideas redondeadas. Y lo último, pues que me queda es darle las gracias en nombre del Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile. Los invito reiteradamente a que visiten pavimentando.cl o nos sigan por las redes sociales como tal. Y hasta una próxima oportunidad de parte mía con ustedes. Ok, muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Vamos a dar inicio a una ronda de preguntas. Por favor, aquellos que tengan alguna consulta pueden izar la mano de manera electrónica, digamos. En la barra inferior de su pantalla aparece un icono de una mano, que significa levantar la mano, para que Mauricio pueda responder a sus preguntas. Agradeceremos que se identifique y luego le vamos a dar el pase para que Mauricio pueda responder, por favor.
No Ideal hay si el- la persona se presenta en voz alta para saber a quién le responde. ¿No hay alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, Mauricio, yo tengo una pregunta. No sé si ahí hay una pregunta. Eh, eh, Ignacio, le escuchamos. Soy Ignacio Díaz. Mi consulta es la siguiente. Dentro de las técnicas y soluciones que se muestran en la página del instituto, ¿tienen algún tipo de información sobre el impacto ambiental que genera la producción en sí del hormigón? A ver, son dos preguntas en una. Eh, a ver, cada técnica y proceso constructivo tiene en sí mismo implicaciones de uso. Y eso evidentemente es parte de las cosas que debería considerar el proyectista para optar por una determinada solución o no. Ahora, si lo llevamos específicamente al tema del hormigón, pues evidentemente hay estudios bastante aplicados sobre la huella del hormigón como tal en términos ambientales, y eso está, digamos, estudiado y determinado. Y evidentemente, pues si bien es cierto, el cemento tiene un aporte determinante en las fases de producción, el hormigón en el ciclo de vida, pues tiene un muy buen desempeño y ayuda muchísimo precisamente a cautelar aspectos de carácter ambiental por la durabilidad y el escaso mantenimiento y la movilización de obras posteriores a su inicio de servicio y a su extenso periodo de vida útil, inclusive hacia la posibilidad de reciclado. Por tanto, la respuesta desde ese punto de vista es que sí, evidentemente eso está cautelado. Y obviamente en el instituto existen publicaciones al respecto. Ahora, particularmente en pavimentando, no le hemos dado ese foco porque nos hemos dedicado a publicar aspectos más de índole operacional y tecnológico como tal. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Mauricio, por la respuesta. ¿No habrá alguna otra pregunta? Fernando, le escuchamos. Adelante, por favor. Fernando, adelante, ¿nos escucha? ¿No se escucha? ¿Puede abrir el micrófono? Deme un segundo. Ahí, Sí, ¿aló? ahí sí. Sí, ahí se escucha bien. Mauricio, ¿de qué forma evitarías las fisuraciones en los pavimentos de hormigón que se producen después de los 28 días? Ya. A ver, hay distintos tipos de fisuraciones y de grietas, porque las causas que las generan son totalmente distintas y en función de cuál de ellas se haya presentado, el tratamiento obviamente es diferente. Las que se presentan en edades tempranas son debido a procesos constructivos en donde no se controló adecuadamente la temperatura y la humedad y obviamente generaron un proceso de retracción temprana que ocasionó una fisuración de tipo plástico. Ellas obviamente no comprometen la capacidad estructural de la estructura, pero sí podrían comprometer otros aspectos de carácter funcional, incluyendo ellos también la estética. Pero existen técnicas para corregir ese problema. Cuando ya estamos enfrentando el proceso de agrietamiento de más largo aliento, es decir, una vez se ha alcanzado la resistencia especificada, que obviamente pues los cánones y los libros nos indican que mágicamente ocurre a los 28 días, eh, eh, a partir de ese momento, y casi que les diría que por los siguientes meses y probablemente el primer año, existe una alta probabilidad de que por efecto de la retracción y la contracción del mismo piso se puedan presentar algunos fenómenos que originen algunos tipos de agrietamientos, sin que ello necesariamente sea ocasionado por una solicitación de carga, sino solamente por el hecho del proceso natural y normal de contracción del hormigón. Entonces, en ese caso, evidentemente, el diseño, la especificación del tipo de hormigón, pues hoy por hoy trata de controlar esos aspectos o de minimizarlos o de mitigarlos de alguna manera, tanto en la fase constructiva como en la fase de dosificación de los hormigones. Ahora, si a pesar de todo eso ya empiezan a aparecer
otros patrones de fisuramiento y agrietamiento, probablemente debido a las solicitaciones de carga, habría que entrar a estudiar la patología y el patrón que los originó, porque no toda grieta se debe a las mismas causas, y en ellas cada situación y cada caso merece su estudio y su estudio patológico, para que con base en ello uno pueda hacer la recomendación técnica del caso. Por tanto, no me atrevería a generalizar, porque depende de las circunstancias, depende del momento. Puede haber grietas originadas porque el dimensionamiento de la geometría de las losas no fue el adecuado. Puede haber grietas porque en la forma como se fue constituyendo el proceso constructivo y la generación del layout pudo haber ocasionado algunos problemas. Pudo haber generado grietas por la mala definición de la forma como se iba a generar la transferencia de carga entre las unidades o losas, como lo quieran llamar, en donde eventualmente algunas de ellas pudieron haber quedado amarradas cuando tendrían que haber quedado sueltas o viceversa. Y así yo podría enumerarle un sinnúmero de situaciones que dan al traste con patrones de agrietamiento diagonal, longitudinal, transversal o de esquina. Y cada uno de ellos merece un estudio particular. No sé si eso responde en general la pregunta. Sí, la responde de muy buena manera. ¿Le puedo hacer una consulta, casi una chochería? Sí, claro, por supuesto. ¿Usted me podría explicar cómo se realizan o materializan las juntas de los pavimentos cuando se usan estas ruedas tan pequeñas y que causan tanto daño a los bordes de los pavimentos? Sí, a ver, digamos que hay que entender, y para el público en general, que hay distintos tipos de juntas. O sea, están las juntas de contracción que obviamente se logran por el aserrado de la losa y se generan estas subdivisiones como tal. Pero digamos que en los límites de la superficie que ha sido hormigonada, pues se va a generar lo que llamamos una junta fría o una junta de construcción, que son los lugares probablemente de mayor riesgo en el momento en donde comienza la circulación, especialmente de los vehículos con estas ruedas pequeñas, porque se da una diferencia y un espaciamiento en donde probablemente es muy agresiva la circulación y la tracción de la rueda en ese específico punto. Por esa razón, hoy en día en el mercado existe una inmensa variedad de soluciones. De hecho, hay una diapositiva puntualmente que probablemente muchos de ustedes no advirtieron, porque por la velocidad de la presentación quizás pasó muy desapercibida, pero yo la incluí con la intención de que probablemente alguien me pudiera preguntar sobre ellas, y es el tipo de junta que se puede trabajar. Ahora, para no darle un sesgo comercial, puse distintos tipos de juntas, no es que sea la misma, aquí hay diversas marcas, referencias, pero en todas ellas básicamente persiguen el mismo propósito, y es mostrar los dispositivos que se utilizan para que la junta se active en el proceso en donde cada uno de los elementos que fueron hormigonados de manera independiente, cada uno con su propia contracción, genere la apertura de esta junta y no se genere una imperfección precisamente en ese punto tan crítico para la operación de una instalación industrial, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos mecanismos pues tiene su forma de ensamble, su forma de construcción, en donde obviamente pues tiene una cara que va a estar sumergida y otra va a estar libre, y luego obviamente se hace la complementariedad y bueno, tiene su proceso de montaje. Cada uno de ellas tiene, digamos, su especificación de cómo se debe acoplar. Si ustedes ven, una de ellas son autosoportables, otras tienen como un moldaje de sacrificio y cosas de ese estilo. Entonces, también uno va midiendo cómo va trabajando según la referencia y el tipo de junta que más simpatía le genere y confianza le genere al ejecutor. Obviamente cada una de ellas maneja también precios y eso también puede ser factor decisivo. Pero lo cierto es que este es el estándar que debería emplearse en ese tipo de juntas. Vuelvo y le pregunto, no sé si esto responde su inquietud. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, señor Fernando Guerra, por su pregunta. Tenemos espacio para, muchas gracias, Mauricio, por la respuesta. Tenemos espacio a dos últimas preguntas. Alex Vera está a la espera. ¿Ya? Sí, Adelante. sí, no me quedó muy claro la parte de cómo se logra el acabado espejo del hormigón. Esa es ¿Ya? mi pregunta, básicamente. Básicamente, a ver, cuando yo hago la extensión y colocación del piso, como cualquier superficie de hormigón, hay un trabajo de extensión y de terminación y acabado hasta que éste logre, digamos, una condición de resistencia capaz de soportar el peso de un operario. En ese momento, yo podría simplemente con una llana darle una terminación, pero obviamente tendré problemas para darle la nivelación o el acabado respectivo. Entonces, existe lo que se llama el alisado de los pisos, en donde evidentemente pues se van rebajando la superficie de modo tal de que yo pueda garantizar de que ella tiene una lisura que viene por un proceso de desgaste de unas aspas que circulan a gran velocidad y que obviamente pues generando una superficie en donde yo retiro, digamos, y trato de alisar, le doy la terminación definitiva. Ahora, esto es un trabajo que se tiene que hacer en un momento específico del proceso constructivo, porque obviamente no se hace cuando ya está con total rigidez el elemento, sino que es parte del proceso de terminación como tal. Y en algunas aplicaciones basta con el acabado con alisadora o como se le llama popularmente helicóptero para lo que requiere el que está haciendo uso del piso. Pero a veces se requiere de algo más. Entonces vienen procesos de pulido con equipos como el que ustedes ven en la fotografía, ¿sí? En donde claramente hay que hacer un trabajo de repetición y de pasadas de unos elementos que tienen como propósito también hacer un desbaste, pero un desbaste inteligente, en el sentido de que obviamente la idea no es solamente desbastar por desbastar, sino también de endurecer. Entonces vienen procesos en donde se lleva a un desbaste para aflorar los poros del hormigón, para que en ellos puedan introducirse sustancias químicas que contribuyan al endurecimiento y al abrillantamiento de esa superficie. Entonces, dependiendo del propósito, fin, función que vaya usted a tener, el número de pasadas, los procesos, las terminaciones, se especifican y se determinan. De modo tal de que eventualmente pues uno puede llegar a una terminación que como la que usted puede ver, pues se le llama tecnología de pulido espejo porque es tal el abrillantamiento que prácticamente usted podría verse reflejado en el piso como tal. Y este es un estándar muy interesante. Ahora, si usted mira en la fotografía en donde yo estoy señalando el piso, usted notará que la superficie hacia la derecha está en una condición de acabado de alisado y sobre donde yo estoy señalando con el dedo, yo ya tengo una terminación producto del pulido. Ahora, el nivel de brillantez hay que medirse o se le mide con dispositivos como lo que muestra el operario en la margen superior derecha, en donde él está midiendo específicamente tanto la dureza como la brillantez o el brillo del piso y eso tiene una especificación técnica determinada. Entonces son temas que evidentemente hay que especificar y obviamente hay que medir para poder saber qué compró usted. Si compró un piso alisado o si lo quiere llevar a un nivel de abrillantamiento y que le asegure que la terminación es la correcta. Eso, no sé si le aclara la duda. Sí, muchas gracias por la respuesta. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a dar paso a la última pregunta. Están en espera Pedro Díaz. Pedro, le escuchamos. Hola Mauricio, mira, mi Buenas tardes. consulta, ¿qué tal? Mi consulta va, a ver, dependiendo de las condiciones, vamos a considerar el curado de los pavimentos, pero por ejemplo para un pavimento expuesto o exterior, ¿cuáles serían las recomendaciones de curado que tú indicarías? Mira, a ver, voy a responderte haciendo una precisión al principio.
uno de los elementos cruciales en toda obra de pavimentación, sea interior o exterior, evidentemente pasa por el hecho del curado. Hay algunos temas que yo obvié en la presentación de hoy porque quizás son más conocidos y preferí mostrar algunos que claramente seguramente hubieran sorprendido o hubieran sido novedosos para el grueso de los asistentes a la charla. Pero evidentemente lo que tú tocas, y agradezco tu pregunta, es relevante la importancia que tiene el tener un buen proceso de curado. Ahora, en el caso particular del curado, también hay que entender el contexto en el cual yo estoy en un determinado momento. Porque claramente, y en especial cuando se trata de pavimentaciones a exterior, aspectos como la tasa de evaporación, la radiación solar, la temperatura, la humedad relativa, la temporada del año, podrían ser agentes que determinen la conveniencia y el protocolo de aplicación de productos que contribuyan a un óptimo curado. Porque eventualmente pues, se hace más crítico si estás en una situación de altas temperaturas, con un fuerte viento, en donde probablemente pues, hay que acrecentar las técnicas y los productos y los procesos que aseguren que efectivamente el hormigón se va a curar o que no va a perder más agua de la que el proceso natural de endurecimiento le va a generar al haber un calor de hidratación y evaporación del mismo, de la misma agua que está en la mezcla de hormigón. Entonces, esa compensación a esos efectos que está produciendo el hormigón en su proceso de endurecimiento está apuntando el curado, que obviamente se hacen más críticos en determinados contextos. De allí la importancia de conocer qué productos tienen mayor o menor efectividad, de asegurar si es suficiente con una membrana de curado o si yo tengo que hacer una protección adicional con algún tipo de manta o una aumentación o una saturación de la superficie. Y son cosas que obviamente me llevan a entender a mí cómo voy a trabajar, la hora del día, la hora en que se hormigonó, respecto a las variaciones de temperatura que tengan del día. Entonces, la mejor respuesta que te puedo dar, más que decirte, esta es la fórmula que a todo evento o a toda circunstancia te asegura un buen curado, es más bien darte las alertas de todas las razones por las cuales el curado es muy importante y de todo lo que deberías pensar para asegurarte que efectivamente es efectivo. Y eso, digamos, te lo resumo en lo que acabo de comentar. No sé si eso responde a tu pregunta y a tu inquietud. Sí, Mauricio, gracias por tu respuesta. Sí, se deben considerar, creo que deben ser muchas las variables, pero Por supuesto. Gracias por tu respuesta, Mauricio. Okay, muchas gracias, Pedro Díaz, por su pregunta. Muchas gracias, Mauricio, por la respuesta. Vamos a cerrar esta charla, pero no antes sin agradecer vuestra participación y el que se haya generado un ambiente de respeto y cordialidad para llevar a cabo la presente charla. También les vamos a pedir que nos puedan responder a una pequeña encuesta que no les tomará más de 2 minutos, que se las vamos a enviar a sus correos de registro para la charla. Y finalmente, agradecer enormemente la deferencia de Mauricio Salgado con nosotros, con la escuela, para apoyarnos en la difusión de tecnologías como esta, asociada a pisos de hormigón para usos industriales o públicos, los que en general presentan problemas de ejecución y de diseño, como él bien ha establecido, y en esto nos ayuda a los profesionales de la industria a disipar todas estas inquietudes y tener las alertas que corresponden al momento de diseño y construcción de los mismos. Muchas gracias, Mauricio, en nombre de todos nosotros, en nombre de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Central y la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Y muchas gracias también a todos los presentes por su participación. Gracias a ti, Héctor, por la invitación tuya y de todos los amigos de la escuela, siempre tenerme presente y bueno, y tener la oportunidad también de compartir un espacio contigo nuevamente. Para mí siempre es un placer, Héctor, así que qué bueno que pude ayudarles en esta oportunidad. Para mí un gusto y hasta una próxima oportunidad, y los invito a que mantengan el contacto con el Instituto del Cemento y el Hormigón de Chile también. Muchas gracias.